Aquí tenemos uno de los principales enemigos de los presidentes de las últimas décadas en Venezuela, porque es un reconocido economista. Y recuerdo todos los presidentes últimos, ¿no? E inclusive de eso que llaman la Cuarta República, que también esos presidentes se quejaban de los economistas. Pero lo cierto es que la devaluación del bolívar no es nada nuevo, aunque nunca como ahora. Aquí tenemos a José Guerra. José, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hace tiempo que no hablábamos, ¿ok? Cuéntanos, el ABC, ¿qué, ¿qué significa para el pueblo venezolano lo que acaba de suceder con esta nueva devaluación del bolívar, si es que el bolívar existe? Bueno, Napoleón, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, la devaluación es la ruina de una economía, es la pérdida del valor adquisitivo de la moneda y en consecuencia de los salarios, de las pensiones, las jubilaciones y de todo aquel que tenga un ingreso en la moneda que se está depreciando, en este caso el bolívar. Y tal como lo dijiste, esta es una historia larga que ha tenido algunos episodios, digamos, de unos hitos. El primero de ellos fue en el 18 de febrero de 1983, cuando el llamado Viernes Negro, que se puso fin a 20 años de estabilidad cambiaria en Venezuela, cuando el presidente Rómulo Betancourt le entrega a Leoni la presidencia. Y de Ese fue allí, antes, eso fue cuando Betancourt. Ese fue, el Viernes Negro, pero el Viernes sí, Negro es de Luis Herrera. sí, por eso, Ajá. se inauguró en el año 63 un periodo de estabilidad cambiaria que Mm. duró hasta el 18 de febrero de 1983. Fueron 20 años de estabilidad cambiaria. Cuando Betancourt le da o mejor dicho, Betancourt le entrega la presidencia a Leoni, que fue el que ganó las elecciones de ese año. Entonces se inauguró 20 años de estabilidad económica que se interrumpieron en el año 1983, el 18 de febrero. De allí en adelante, la economía ha venido dando tumbos, no encuentra el rumbo y ha experimentado una crisis financiera en el año 1994 que llevó a una devaluación, después a otra crisis financiera del año 2009 que llevó a otra macro devaluación y así sucesivamente hasta que nos encontramos el miércoles pasado con una igualmente macro devaluación, una mega devaluación de la moneda, prácticamente 10% en un día, con lo cual pues el valor del salario de los venezolanos pues mermó considerablemente. José, no sé si estás escuchando, no se inició la Tercera Guerra Mundial, no sé si estás escuchando los truenos espantosos que están sonando en este momento, no sé si se escuchan allá, por eso es que no te entendí lo Yo de lo escucho. la devaluación. Bueno, ahora, si Venezuela, antes de que nos hables, ¿qué significa esta devaluación ahora para el ciudadano normal y corriente, para la persona, para la mayoría de los venezolanos, que son pobres y muy pobres, ¿no? Y para lo que queda, si es que queda algo de la clase media, y para los ricos, los boliburgueses. Pero ¿por qué si Venezuela tenía fama de ser el país más rico de América Latina, no solamente en el subsuelo, sino sobre el subsuelo, el país petrolero, uno de los principales países exportadores de petróleo, el país que era vanguardia de modernismo y demás? ¿Por qué sucedía eso? ¿Qué es lo que pasaba con la economía venezolana? Bueno, yo pienso que Venezuela nunca fue un país rico. Tener petróleo y tener los precios elevados y disfrutar de un boom petrolero no significa ser rico. O sea, Venezuela progresó muchísimo al amparo de la explotación petrolera. Venezuela, cuando comienza la explotación petrolera en firme en 1920, 16-20, era un país paupérrimo con respecto a otros países latinoamericanos y rápidamente, gracias a esa renta petrolera, ya en los años 50 Venezuela había dejado atrás muchos países y solamente estaban por encima de él México y Argentina. Y Venezuela era el tercer país latinoamericano. Eso fue por la abundancia de petróleo. Pero el concepto de ser rico, desde mi punto de vista, no es solamente porque tú tengas ingresos, porque tú recibas el don de un recurso natural, porque esa plata entra y esa plata sale. Para mí rico es Israel, que de la nada ha hecho florecer la agricultura en el desierto, tiene tecnología. Rico es Estados Unidos,
que más allá después de su gran extensión territorial, un país con altísimo nivel tecnológico, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Francia, entre otros. Ahora, había la creencia de que el petróleo era una garantía, un aseguramiento de que las cosas iban a ir bien, y no pasó así. Hubo mal manejo de la política económica, y esto se fue incubando, desde mi punto de vista, con el primer gran boom petrolero de Venezuela, que comenzó en el año 73, a raíz de la guerra de Yom Kippur, octubre, y cuando Carlos Andrés Pérez recibe la presidencia a comienzos del año 1974, bueno, los precios del petróleo se dispararon a unos niveles muy elevados, por la guerra de Yom Kippur y el bloqueo árabe-israelí, árabe que vino subsiguientemente. Entonces el país se llenó de mucha plata y pensábamos que éramos ricos. Bueno, el hecho es que cuando Carlos Andrés Pérez termina el periodo presidencial, él dejó al país bastante endeudado, la crisis estaba en ciernes allí, y la crisis no se reflejó en toda su magnitud porque vino otro elemento, vino otro factor a hacer el San Petróleo de nuevo, que fue la revolución islámica del año de febrero de 1979, y los precios volvieron a subir y aquellos indicios de crisis desaparecieron cuando asume Luis Herrera. Bueno, entra Luis Herrera con una política peor aún que la que siguió Carlos Andrés Pérez, una política económica errática, la de Luis Herrera, y eso fue creando las condiciones para la explosión de la crisis el 18 de febrero del 83, y ahí se acabó la estabilidad económica que había tenido Venezuela históricamente. Bueno, Ok, pero continuaron las devaluaciones, no aprendieron sí, nuestros dirigentes y los encargados de la economía de los diferentes gobiernos. no aprendieron. Pero ¿por No qué no apre aprendieron? No entiendo. Bueno, yo no sé por qué no aprendieron. Yo no fui funcionario público ni estuve a cargo, pero ese es el caso de Argentina, que también fue un país rico y está dando bandazos. Hay países que sí, su clase política y su clase empresarial, sobre todo la clase política, entendió este problema. Fue el caso de Chile, después del golpe de Pinochet contra Allende. Pinochet inaugura una época de mucha represión y deja el país económicamente estable, y cuando llega la democracia profundizó esa estabilidad. No jugaron a la demagogia, y el país, bueno, creció durante muchos años, ahora tiene una crisis política, pero hay ¿Y países que cuál es no el primer aprenden. error? ¿Cuál es el más grave error de nuestros gobiernos? Porque esta conversación tuya se puede llamar, dime si estoy en un error, Venezuela nunca fue un país rico, pero jamás tan pobre como ahora. Es correcto, eso es correcto. Pero Yo ¿por qué que, nunca fue un país rico? Teniendo petróleo, bueno, oro, bauxita, todo lo habido y por haber. porque la riqueza la riqueza no consiste en la dotación de recursos naturales, sino en el talento humano para mí. Es que somos un Una, país sin talento y una dirigencia sin talento, ¿quieres decir? no, pero no, digamos, Venezuela se descubre el petróleo en 1920. Antes de eso, Venezuela era un país absolutamente empobrecido, y formó un capital y lo estaba formando, pero de ahí a considerarse un país rico, por lo menos en mi concepto, no lo ¿Y fue. cuál es el Los principal dirigentes, error que han tenido nuestros gobiernos? yo creo que la semilla del error para mí se comenzó a gestar en los años 70, cuando se pensó que el ámbito del Estado en la economía podía crecer y que el Estado podría sustituir al sector privado como palanca fundamental del desarrollo. Fue el caso de Guayana, porque cuando Pérez Jiménez tuvo mucho énfasis en el Estado, pero jamás pensó de un Estado gran propietario de los medios de producción. Betancourt tampoco. Betancourt lo que hizo fue distribuir la renta petrolera. Quien articula una política de ampliar el rol del Estado en la economía, para mí, es Carlos Andrés Pérez en el primer gobierno. El caso del Plan 4, el caso de Guayana, el Plan Guayana, la Petroquímica, todo en manos del Estado. Entonces, eso creó, digamos, una maquinaria estatal que se tragó la renta petrolera, y la del presente y la del futuro. Entonces el país empezó a endeudar, y cuando los precios petroleros empezaron a caer en el 78, no pudo pagar la deuda. Y eso siguió otro endeudamiento más de Luis Herrera, y así sucesivamente. Si tú me ¿Y dices por cuál qué fue ahora el primer... estamos peor todavía que antes? Porque eso que tú estás diciendo es típico de las dictaduras que se hacen llamar socialistas y de los países que se hacen llamar socialistas. Es decir, que
apoderarse no solamente de la economía y de las propiedades, sino también de los diferentes poderes. ¿Ok? ¿Por qué ahora estamos peor que antes? Porque han concurrido un conjunto de factores a partir del año, digamos, de que Chávez asume el poder, y sobre todo a partir del año 2005, cuando Chávez claramente se declara seguidor del socialismo, porque la verdad es que hasta el año 2003, salvo la creación de uno que otro instituto, Chávez no estatizó la economía. Chávez da el paso firme a partir del año 2005, cuando con el medio del boom petrolero que estaba recibiendo, ¿verdad?, se declara socialista. Entonces en un día estatizó, eso fue en enero del año 2007, estatizó la compañía de teléfono, CanTV, Sidor, la fábrica de cemento. Entonces el Estado empezó a crecer, el ámbito del Estado empezó a crecer, más de lo que ya era, hasta llegar al punto que bueno, hasta fábrica digamos, de alpargata y son guayuco, que trató de elaborar y de concebir Hugo Chávez. Entonces eso se fue tragando otra vez, como en la experiencia anterior, el ingreso petrolero y además el endeudamiento, porque el endeudamiento, ¿qué es? El endeudamiento es la hipoteca de la renta petrolera futura. Entonces Chávez se consumió, y Maduro, toda la renta petrolera presente y el endeudamiento. Entonces comprometieron la renta petrolera futura. Entonces tú me dices, ¿qué fue lo que pasó? Eso. Entonces esa dimensión gigantesca del Estado de la economía es lo que hace que aparezca el déficit fiscal. Porque el Estado se hace tan grande que los ingresos no le alcanzan. Entonces, ¿qué hace? Primero se endeuda externamente, va al mercado y pide deuda. Se fue Venezuela en el año 2010-2012, en medio de unos precios petroleros extraordinariamente elevados, se endeuda porque la plata no le alcanzaba. A $100 no le alcanzaba el barril de petróleo y entra en una vorágine de deuda. Agotado el endeudamiento externo, se endeuda internamente. Agotado el endeudamiento interno, recurre al Banco Central para que lo financie, emitiendo dinero, y se genera la hiperinflación. Entonces, esto fue el recorrido de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. O sea, entonces, ¿dónde está la semilla que germinó después en crisis? Lo que comenzó en los 70 con aquella idea de que el Estado tenía que expandirse hacia las empresas básicas. Y bueno, nos trajo hasta aquí. Yo creo que cuando se evalúe en Venezuela con seriedad y se haga un diagnóstico adecuado del país, que bueno, hay muchos libros sobre esto. Yo recientemente escribí uno que se llama Anatomía de una catástrofe. Yo creo que uno de los grandes temas a evaluar en Venezuela es el fracaso que significó Guayana. Ahí el Estado venezolano metió más de 100.000 millones de dólares y las empresas ahorita regaladas son caras. Regaladas son caras. Pero entonces, ¿tú estarías de acuerdo en la más reciente encuesta de Megaanálisis? Los consultados dicen que están de acuerdo con el trabajo, no con el regalo de que está acostumbrado para conseguir votos mucha gente, sino que quieren trabajar, están de acuerdo con la empresa privada, que antes no estaban de acuerdo esa mayoría, pero en cambio hay un pugilato. Está casi en el mismo nivel los que creen que hay que privatizar el petróleo, la industria petrolera y la CanTV, por citar dos que recuerdo, y los que dicen que no, que tiene que ser del Estado. Ahora, exactamente esas privatizaciones no comienzan en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Bueno, primero sobre el tema del trabajo. Yo creo que uno de los daños que se le ha hecho a la estructura social de Venezuela y a la fibra del venezolano es la idea de que el Estado lo podía subvencionar por siempre. El subsidio de la cuna a la tumba, país subsidiado toda la vida. Eso evidentemente quebró la estructura del trabajo, porque si a mí me van a regalar, ¿para qué voy a buscar trabajo? ¿Para qué me voy a preparar? Porque si tengo algo que me está dando el gobierno. El Estado lo que ha debido es eliminar un conjunto de subsidios, como el de la gasolina, la electricidad, y capacitar a la gente. El gran subsidio en el cual el único que yo creo, uno de los pocos que creo, es de la educación pública, para cerrar este capítulo. Ahora bien, y la salud pública. Ahora bien, el caso Perdona, en la Cuarta República, tanto la educación pública como la salud crecieron como nunca antes en la historia. Correcto, claro.
Y yo te puedo decir, yo soy hijo de la educación pública y la salud pública. Yo estudié en colegio, en el kindergarten en Río Caribe, público, la escuela Juan Pablo Rojas Paul pública, Liceo Carlos Francisco Grisanti pública, Universidad Central de Venezuela pública. Y nací en mi casa, pero la sanidad era pública. Yo Sí. nací en la casa. Pues Mira, bien, una cosa, pero ok, ya estamos en el presente y perdona que te interrumpa porque el que está apurado eres tú, no yo. Yo por mí seguiría contigo una hora completa. Eh, ¿Qué tiene que hacer en vista de esta grave devaluación y que parece que no se va a detener? Seguirán agregándole ceros y no sé para qué le agregan ceros. ¿Qué significa? Eso es una cosa para que la gente se crea una mentira. ¿Por qué le quitan los ceros? Si sigue de todas formas devaluándose la moneda y la gente lo sigue sintiendo. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano normal y corriente que no está viendo? ¿Cómo enfrentar esto que acaba de suceder en su vida cotidiana? ¿Qué vas a bueno, hacer tú? las opciones son pocas en realidad, porque un ciudadano que gana un salario mínimo, dos salarios mínimos, eso es para comer nada más. Entonces, si tú me dices, ¿qué harías tú? Bueno, salir mañana al mercado de Quinta Crespo, al mercado de Coche, a cualquier mercado popular a comprar los productos antes que sigan subiendo. Eso es lo racional. Si tienes un dinerito guardado y te entró alguna plata, tienes un ahorro, yo arreglaría la casa, por ejemplo. No sé si arreglar el baño, arreglar la cocina. O sea, no dejar los bolívares nunca conmigo porque esos bolívares en un mes van a valer probablemente la mitad. Es decir, lo que hizo nuestra generación a raíz del Viernes Negro. Bueno, lo que hizo una parte de los venezolanos que anticipó exactamente, que anticipó que ya esto no era viable y ahorró en el exterior. Los venezolanos tienen varios miles de millones de dólares en el exterior, tanto en activos líquidos como en bienes muebles e inmuebles, porque justamente eso sí se supieron proteger de una devaluación, porque la devaluación suele golpear muy duro al que se queda en la moneda local. El que se escapa hacia otros activos, de una manera u otra, está protegido. Sí, pero la gente salió a comprar también, Claro, inclusive hasta artefactos lo eléctricos, que pudo, lo que sí, lo que pudo. pudo. Ajá. Claro, porque la gente aprendió. Ya la gente aprendió, está en la memoria de ellos desde el 83 para acá y más recientemente las grandes devaluaciones que han habido o que hubieron, digamos, entre el año 2000, el 2009 y el año 22. Entonces, hay un proceso de aprendizaje doloroso. Las personas van adquiriendo conocimientos por los golpes que le da la vida y entonces cuando ven el indicio de la devaluación salen a adquirir los bienes, otros a ahorrar en dólares, es como un mecanismo de protección. Y hay hasta humor con lo que acaba de suceder. Miguel Enrique Otero sacó una claqueta que decía, Maduro manda a decir que no se preocupen, que cuando llegue a 10, ¿no?, le quita 2 ceros a la moneda. A la moneda. ¿Cuántos ceros le han quitado al Bolívar desde que apareció Chávez Frías en el panorama de Miraflores? 14. 14 ceros. Sí, sí, claro. De manera que cuando el dólar, cuando llega a 10, que va a llegar en algún momento, no se sabe cuándo, pero debe ser cosas de una semana, 2 semanas, que llegue a 10, estaríamos hablando de que un dólar equivale a 1 trillón de bolívares, aproximadamente. Porque tomas, creo que esa es la cuenta, 1 trillón, porque tomas los 10 bolívares y le agregas a la derecha 14 ceros, serían 15 ceros. Entonces, creo que la cuenta da 1 trillón de bolívares Qué horror. por un dólar. Sí, claro. Cuando cae Pérez Jiménez y empieza Betancourt, $1 era 3 bolívares 30, ¿no? Correcto. Y con Betancourt cae a 3 bolívares 45, si mal no recuerdo. Sí, sí, así ¿Okay? es. Cuando Luis Herrera, que llaman el Viernes Negro, entonces no sé cómo llamarán esto ahora, ¿a cuánto 4.30. cae? 4.30. A 4.30. Pero Imagínate, se 4.30 formó de un verdad, verdad. escándalo. Ajá, ¿okay? Claro. Entonces, y tú dices que eso va a seguir devaluándose. Bueno, yo tengo la certeza de que va a seguir devaluándose. Lo que no sé es a cuánto va a llegar y el que diga que va a llegar a 20, a 15 es un irresponsable, porque no hay manera humana ni técnica de tener un número preciso. Lo que yo sí tengo claro es que se va a seguir devaluando porque las causas que propiciaron la devaluación están ahí latentes todavía
El Banco Central ha inyectado algo así como $200 millones el jueves y viernes, 100 y 100, los 2 días o cada día, y eso ha contenido pues la fiebre. Le dieron una dosis de acetaminofén a un paciente con un dolor muy intenso hasta que pase el efecto y vuelve otra vez la fiebre, porque el problema está en la raíz de la crisis, que no se ha abordado ¿Y por suficientemente qué en los Venezuela. alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, que quedaron en ruinas total, ¿ok? Y que vivieron esto mismo que estamos viviendo los venezolanos, se pudieron levantar y nosotros no? ¿Qué es lo que pasa con Bueno, nosotros? en Alemania pasó que había un liderazgo. La sociedad acababan de salir de la guerra. Ellos tuvieron dos crisis, la del 30, cuando la primera hiperinflación, la República de Weimar, y posteriormente cuando termina la guerra. El país quedó devastado, pero habían dos gladiadores allí, dos gigantes, que era Konrad Adenauer y Eckhardt. Entonces Adenauer Eckhardt concibe un plan, Ludwig Eckhardt concibe un plan de estabilización y se lo presenta al jefe de la delegación americana, el general Cornelius Clay, que era el que tenía bajo su control toda la parte bajo dominio de Estados Unidos. Se lo presentó un sábado para que, para que los políticos no le diera tiempo de cuestionarlo. Entonces, cuando llegó el lunes, el plan ya estaba aprobado por Adenauer y se empezó a ejecutar el plan. Se cambió la moneda de Reichsmark al Deutschmark, al marco alemán, y comenzó Alemania a despegar económicamente, porque habían destruido a Alemania físicamente, pero quedaban los alemanes, quedaban el talento de los alemanes, la disciplina de los alemanes, la capacidad de trabajo de los alemanes, ¿verdad? Y entonces, sobre esa base es que empieza a reconstruirse, más la ayuda europea a través del Plan Marshall. Bueno, José, muchísimas gracias por esta orientación que nos has dado y también esta historia que nos has dicho sobre justamente la historia lamentable de la devaluación del Bolívar hasta, creo yo, su desaparición, ¿no? Porque supongo yo Bueno, que va a terminar desapareciendo. ese es un tema que está en discusión. Yo soy de los que dice, sin estar de acuerdo con la dolarización, que cualquier programa económico en Venezuela que se está elaborando, pues se está trabajando en eso, para salir de la crisis post-chavismo, va a tener que implementar una nueva moneda en Venezuela, creo yo. Una nueva moneda nacional, no sé cómo se va a llamar, o relacionada con el dólar, porque, digamos, la impronta que tiene el Bolívar de 3 reconversiones monetarias ha hecho que la unidad monetaria ha perdido valor. Y de paso, yo creo que la figura de los próceres en Latinoamérica, ya como símbolo de la moneda, yo creo que ya pasó. El caso de Sucre en Ecuador, entre otros. Yo creo que es hora de dejar descansar a Simón Bolívar en paz y no seguirlo golpeando y maltratándolo con una moneda carente de valor. Un abrazo, José. José Guerra, Muy bien. excelente economista. Ustedes tienen ahí la forma de comunicarse con él. Gracias, José. Hasta luego. Hasta luego.